Ya. Ah, ya. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro, a esta charla con Daniel Lenski. Me alegro mucho que él tomó el tiempo para contarnos un poco. Y la razón por qué preguntamos a Daniel, ustedes quizás saben, él escribió para su tesis final en sus estudios este libro sobre la división, separación de nuestra iglesia, la ILTS, y después hizo un doctorado sobre la historia de la ILTS, pero más bien enfocado en los primeros años y en la conexión con lo alemán, con la colonia alemana. Del título exacto tendré que decir tú, Daniel. Y él lo terminó y ahora lo publicó y estamos esperando que nos envía también esta obra que él escribió para así también conocer más la historia de nuestra iglesia. Y me alegro que podemos comenzar un poco la celebración de los 135 años, conociendo un poco más de la historia de nuestra comunidad. Y Daniel tuvo la idea ahora de que nos presentemos quizás muy poquito dónde estamos quizás, o qué es lo que te gustaría saber, Daniel. Sí, quizás dónde estamos y cuál es nuestra conexión con la historia de la Iglesia Luterana en Santiago. Sí. Ya. Krista, yo voy a decir los nombres porque como lo veo Sí. en mi pantalla en orden. Sí, mi nombre es Krista Burr, que pone Kalle. Yo soy la hija del Paracale. Ah, Y yo vivo en Alemania. ah, sí, sí. Ya, Rosmarie. Emoción. Ahí tengo algo raro en la pantalla. Ya. Yo me dediqué a investigar la historia de la Kirche y hice un libro sobre la historia, el cual está guardado todavía esperando que se mejore la pandemia para poder hacer un lanzamiento. Y hice una colección bastante importante de fotos, por lo tanto las fotos las he podido pasar también a Hanna, al Cóndor y a Daniel, al que me pide alguna foto importante para ilustrar lo que están haciendo. Sí, sí. Gracias, Rosmarie, exactamente. En el fondo, esta charla también la hacemos con la ayuda tuya. Ahí está el libro, justo se escondió mi escritorio, ahí está el libro. Una cosa que tenemos propuesto también para la celebración, pero recién cuando podemos juntar más personas, es el lanzamiento del libro, ¿cierto, Walter? Eso también tenemos pendiente. Ahí está. Ya, Alice es la siguiente que tengo en la pantalla. Yo soy Alice Thompson, hermana de Rosemary, que acaba de hablar. Somos de Osorno, en realidad. Nosotros más estuvimos en la Kirche en Osorno, pero me vine después a Santiago a trabajar y la verdad es que me quedé aquí en la iglesia. Y soy nuera del pastor Canequisa, que estuvo en los años 36 al 52 en la Kirche en Valparaíso. Sí, eso sería cortito. Claudia es la siguiente que tengo en la pantalla. Ok, hola. Hola, Claudia. Me llamo Claudia Purwins, pero que pone Kalle. Y estoy también la nieta de, del pastor. Y la hija de Jürgen Kahle. Y ahora vivo en Alemania, en München. Ya, gracias. Silvia. A ver, yo soy nativa de Temuco y de la Kirche de Temuco, allá me confirmé, pero como al final me vine a Santiago, me casé, me bauticé a mis hijos y mi vida siempre ha estado alrededor de la Kirche en Santiago, así que para mí, y de a poquito ahí Kurt me metió después en la Ilch. Ya hay hijos, pero mi vida es la Kirche.
Ya. Después tengo a alguien en la pantalla que tiene apellido Cobo, pero no sé no sé si es el Alfredo o José. Y no está tampoco muestra en video, así que no sé. Quizás después se presenta. Bueno, Walter. Ya, yo soy Walter Thömer, yo soy de Santiago, en realidad he estado toda mi vida en Santiago. Y bueno, y en la comunidad del Redentor siempre. En el último tiempo, ya unos buenos años, he estado en el directorio y también en el directorio de la ILCH. Eso. Sven Carle. Hola, otro nieto de Parra Carle. Soy hijo de Wolfgang Carle, que él nació en Santiago. Yo sí me crié en Osorno, pero ahora estoy también viviendo en Santiago y visitando la comunidad de vez en cuando también. Así que un gusto de estar acá y escuchar un poco de la historia de parte de la vida de mi papá, que está metida en esta iglesia también, así que por eso me interesa. Sí, tengo recuerdos de tu papá. Él estuvo aquí cuando celebramos creo que los 130 años fue. Sí, Él leyó la prédica que había hecho Richard Wagner. Pero él la leyó porque Richard Wagner estaba enfermo. Sí. Se emocionó mucho con eso. Sí. Tal. Hola a todos. Yo soy Carl Mijael, soy, bueno, original de Puerto Montt, pero comencé a participar en la iglesia luterana hace como 10 años en Santiago, en Lota. Y bueno, como que participé mucho con los jóvenes. Primero estudié historia, también hice una pequeña investigación sobre luteranos en Puerto Montt. Y bueno, estudié teología también, ya hace poquito me licencié de teólogo, así que eso, y pronto voy a partir a Alemania por un año, así, por un pequeño tiempo. Eso sí que mucho gusto y qué bueno escuchar al Daniel acá. Te esperamos aquí, Ka. Ajá, gracias. Thomas Kalle. So, ich muss es auf Deutsch machen. Ich bin Thomas Karle, ich bin aus Deutschland, in der Nähe von Stuttgart. Ja, ich bin der jüngste Sohn von Jürgen Karle und mein zweiter Vorname ist Friedrich, meinem Opa Friedrich Karle. Ich wohne hier mit meiner Frau und meinen 3 Kindern, alles Mädels. Qué bueno. Ja, danke. Bitte schön. Miguel Ángel. Hola, bueno, gracias por la invitación. Soy el pastor Miguel Ángel de Osorno, Miguel Ángel Núñez, y bueno, estoy interesado porque es una comunidad de nuestra Iglesia Nacional. Quiero saber un poco más de su historia, me interesa, y también para verle la cara a Daniel y escucharlo también, que se le estima mucho. Así que un abrazo y bendiciones. Gracias por la invitación. Reni. Ja, also soy Reni Binder, bautizada, confirmada y casada por el Parra Carle, así que estoy muy emocionada de ver a toda su familia. Y sigo viviendo aquí en Santiago y también voy de repente a la iglesia. Alexander. Ja. Micrófono parece. Ah, no se escucha. No se escucha. Ah, puta. A ver.
A veces pasa que como se corta el link empezar de nuevo, quizás esto ayuda. Bueno, José y Cristel. Ah, sí, hola, Viajando, hola, hola, parece. hola. Sí, estamos en este minuto acá en Linares, haciendo un alto para comer algo. Venimos desde Puerto Vara. Así que, bueno, muy contento de poder participar. Ya hemos escuchado algunos. Tuve que cambiar el teléfono porque el otro por algún motivo no me abría el micrófono. Así que muy atentos a lo que vaya a pasar. Aquí junto con Cristel va a ser también. Saludos. Hola, ¿cómo están todos? Hola. Y sigue. Nomás. Bueno, está también la Patti. No sé si quiere mostrarse la Patti. Y Germán. Preséntense. Hola, somos Germán y Patti. Hola, buenas tardes a todos. Estamos conectados aquí, celebrando nuestro aniversario, pero no queríamos perdernos la charla de Daniel. Feliz de verte, Daniel. Sí, un gusto verte nuevamente. Un gusto verte, Daniel. Qué bueno. Muy entusiasmado con lo que vas a hablar. Así que saludos para todos. ¿Quién no se presentó? Jürgen Kalle. Creo que falta. Jürgen Kalle, no se escucha. Y no se ve. Pero ustedes dijeron, él también es hijo, ¿no? Hijo de Friedrich Kalle. Sí. Jürgen es mi otro tío, el otro hijo de... Claro, y hermano de Krista, sí. Sí. Exacto. Ok. Sí, ¿cuántos hermanos eran en total? ¿4 o 5? 5. 5, ya. Ya, Daniel. Antes de eso, voy a pedirles que apaguemos todos nuestros micrófonos para que no pasen algunos chascaros con los sonidos y después quizás nos tenemos alguna palabra, alguna frase de Daniel. Eso. Voy a aquí también desactivar. Daniel, bueno, ahora ¿cómo se dice? El escenario es tuyo. Quizás una pregunta de inicio. ¿Cómo fue el inicio, digamos, de la comunidad aquí? Y sobre todo, ¿dónde se juntaron al inicio? ¿Dónde partieron formar comunidad? ¿Dónde comenzaron su vida comunitaria? Muchas gracias a Hanna y a la comunidad por invitarme. Estoy muy feliz de estar y pasar algunos momentos juntos con ustedes, con muy buenos recuerdos. Pienso 5 años atrás, cuando ya tenía la oportunidad de hablar junto con Rosemarie para 130 años del Redentor y ahora somos 135. Entonces, gracias por eso y muchas fotos, como ya fue dicho, que yo voy a mostrar ahora, también recibí por Rosemarie Thompson. Entonces, muchas gracias por eso. Entonces, por tu pregunta, Ana, me voy a enfocar ahora en ese día en 3 temas. El primero es el templo, para que no sea demasiado largo toda la presentación. Voy a compartir mi pantalla por un momento. Entonces, quiero que me voy a enfocar en 3 temas o 3 tiempos. Número 1 es el templo, por el cual tú ya preguntaste. Número 2 es el tiempo del nacionalsocialismo. Y número 3 son los años después del nacionalsocialismo, los años 50, 60, tiempos cambiantes. Por supuesto, los 135 años de la historia de los luteranos en Santiago era mucho más llena, con muchas más anécdotas, pero intento de enfocarme en esos 3 temas.
Entonces, Hanna, tú preguntaste por el inicio. Entonces, a los inicios, la comunidad... La comunidad en Santiago, cuando se juntaron, usaron el mismo edificio como la iglesia anglicana, la iglesia inglesa en Santiago. Y así ya vemos, eso no es lo que nosotros vemos, eso ya es después. Entonces ya vimos que el templo de una iglesia, de una comunidad cristiana, nunca es lo central. La iglesia originaria se juntaba en casas particulares, se juntaba en varios lugares, pero sí el templo refleja, por un lado, el tiempo en el cual se juntaron los cristianos, refleja también un poco la teología y la situación social, cultural social, de una época y de la comunidad cristiana, y por otro lado un templo puede construir una forma de identidad. Yo creo que eso también se ve en Santiago. Entonces, al final había 3 edificios, según lo que yo sé. Número 1 fue juntarse con los anglicanos en el mismo lugar de asamblea. Eso fue por un tiempo, hasta el año 1889. Y allá la iglesia inglesa tenía sus cultos y la comunidad alemana tenía sus cultos. Después había un incendio. Y después de ese incendio, la comunidad alemana protestante en Santiago quería tener su propio templo. Eso también es el resultado. Por un lado tenían más miembros, tenían más recursos también para construir un edificio propio, y al mismo tiempo, si ustedes piensan en la historia, en 1871 era la fundación del Imperio Alemán, del Reino Alemán. Entonces también la identificación con su patria, el Nationalstolz, ¿no? El orgullo en la propia patria, también aumentó en Alemania, pero también en las colonias alemanas en el extranjero. Entonces, por todas esas razones, querían tener un edificio propio, y eso construyeron al final al lado del colegio alemán en esa época, que es en la dirección Santo Domingo 1825. Entonces, al lado del entonces colegio alemán, que podemos ver aquí en esa foto, aquí lo que yo sé de Rosemary Thompson, que conoce la situación fotográfica de la Iglesia Luterana como ninguna otra persona, no existe, corrígeme Rosemary si tú descubriste otras cosas, pero no existe una foto de ese templo mismo. Lo único que tenemos es aquí la foto de la escuela alemana en esa época, y aquí al lado del edificio, que según lo que sabemos fue el templo de la iglesia alemana. Esa combinación entre colegio y iglesia, por supuesto, tenía un sentido más profundo, porque los pastores en esa época no eran solamente pastores, sino profesores. Y en muchos lugares en Chile también, las comunidades querían tener un pastor, no solamente por sus necesidades espirituales, pero muchos en primer lugar porque querían tener un profesor para sus hijos. Entonces, había aquí esa combinación entre templo, que al mismo tiempo fue casa pastoral. Según lo que sé, había una sala de reuniones, como el templo mismo, y 2 piezas más chicas para reuniones de la comunidad y para vivir. Entonces fue una casa pastoral como mucho más chica que muchas casas pastorales en Alemania, por ejemplo. Y al lado era el colegio. Entonces, los pastores que llegaron a Santiago siempre estaban en el centro de su trabajo. Estaban directamente al lado de la iglesia,
Tú ahora, Hannah, sabes lo que significa eso, vivía al lado del templo y al mismo tiempo estaban al lado del colegio y eran no los únicos profesores, pero sí los directores del colegio alemán. Entonces, con cualquier problema, con cualquier situación, el pastor alemán siempre fue involucrado al mismo tiempo. Entonces, por supuesto, era un avance, tenía un templo propio en Santiago, pero al mismo tiempo es posible leer en las cartas y los informes de los pastores de esa época que siempre se quejaron. Por un lado, se quejaron porque en Alemania estaban acostumbradas a casas pastorales más grandes, normalmente más representativas. En Santiago era todo un poco más pequeño. Por otro lado, nunca tenían un momento de silencio, porque en el colegio o en la comunidad o en algún entorno siempre había un tema y un problema para el cual necesitaron al pastor. Y número 3, eran muy chicas las habitaciones, las salas. En un momento un pastor escribió: tratar mejor a sus caballos que a los pastores de la comunidad. Los caballos aquí en el patio tienen más espacio que nosotros. Entonces, había al parecer el deseo, por un lado, de los pastores de tener otro templo y también otra casa pastoral. Y por otro lado, también la comunidad alemana, con los años, quería tener también un templo, un lugar de contemplación más representativo. Y ustedes conocen el templo en Valparaíso, por ejemplo, que fue construido en 1898, entonces, y después reconstruido después del terremoto. Entonces, eso fue un templo, eso fue una iglesia grande. También la comunidad en Concepción ya construyó un templo bastante grande y representativo para esa época. Entonces los santiaguinos también, como siendo la capital de Santiago, también querían tener su propio templo. Eso era difícil, sobre todo en los años 1920, pero sin embargo, al final, con muchos esfuerzos y con la ayuda de Friedrich Kahle, fue posible al final tener no solamente el recinto que ya compraron 10, 15 años antes, sino también como tener los recursos y también el valor suficiente de construir el templo que ahora conocemos como el Redentor. Y tenemos aquí algunas fotos de la inauguración. Eso fue el 20 de agosto de 1933. Y ustedes se dan cuenta no solamente de la mura de esa época, sino que también a causa de la acumulación de gente, que fue un evento importante, ¿no? Grande para la comunidad, la colonia alemana, como se dice, en Santiago, pero también para los protestantes en todo Chile y también para la sociedad. En general, había muchas personas, muchos políticos también, muchos representantes de todo el país que participaron allá en agosto, el 20 de agosto 33. Y aquí algunas fotos, me imagino que van a ver muchas más fotos en el libro de Rosemary, cuando va a ser publicada. Aquí del altar y aquí también del interior, ¿no? Que es especialmente interesante porque ahora se ve un poco distinto, diverso. Aquí también con los dibujos y no siempre fueron posibles de conservar, de preservar. Eso quizás como una primera idea de la historia o la prehistoria del Templo del Redentor. Gracias, Daniel. Sí, eso es una pena que ya no están estas imágenes, ¿no? Que también fueron dibujados del mismo Peter Horn, quien también talló la cruz, ¿no? El crucifijo.
Exactamente, sí. Y eso también se puede agregar que Juan era católico. Entonces, como iglesia protestante, de preguntar a un católico en esa época, de ayudar con la construcción de templos y también elementos, y eso fue algo especial. Y también había crítica en esa época, pero Carle dijo, el pastor en esa época, que teníamos como más, hay que elegir los mejores esculturas que tenemos en Chile. Y Juan, con sus buenos conocimientos de la cultura chilena y la cultura alemana, fue la persona que fue elegido. Y como ustedes saben, él también dibujó muchas o hizo obras para muchas otras iglesias luteranas como católicas en Chile. Sí. Sí, sí. Daniel, tú también investigaste harto, yo creo que sobre este tema de cuando después, bueno, ya el templo ese fue como, no sé si construido o fue inaugurado en 33. Inaugurado. Inaugurado en 33, también yo creo que en agosto. Así que dije, en 2 años más podemos celebrar 90 años de inauguración del templo. Y bueno, en ese tiempo también comienza justo en Alemania un periodo muy especial que marca mucho nuestra identidad también hoy en día y nuestra historia. Digamos, la dictadura, el nacionalsocialismo, y esto también llegó aquí a Chile. ¿Cómo fue eso aquí en nuestra comunidad? Sí. Como dije, siempre también los templos y la inauguración también de esos templos eran un espejo de sus tiempos. Y también se notaba que las comunidades cristianas normalmente también eran un reflejo, por lo menos influidas por su tiempo y la situación social política. Y eso también, por supuesto, se nota. Allá en 1933 había en general un gran patriotismo. Eso ya había en los años 20 también en Chile, en las colonias alemanas, pero también en los años 30 ahora, sobre todo después de enero 33, con la elección de Hitler como Reichskanzler. Había un gran patriotismo en el reino alemán, por supuesto, pero también en las colonias alemanas y también en las comunidades luteranas, las comunidades protestantes, en muchos países, pero también en Chile. Chile, a causa de su tradición de migración y de su tradición de las colonias alemanas, tenía un vínculo muy fuerte con Alemania, mucho más fuerte que muchas otras colonias alrededor del mundo. Había también la fundación de una Auslandsorganisación, la organización del extranjero del partido nazi, muy temprano, en el año 1930 en Santiago. Entonces había allá mucho patriotismo y también mucha cercanía con el nacionalsocialismo, por lo menos en grandes grupos de las colonias. No en todas, pero sí en muchas personas muchas personas sentían ese sentimiento. Y eso se notaba también en una foto que algunos de ustedes conocen probablemente. A ver, voy a intentar demostrarlo. Que es aquí. Aquí. Esa también es una foto de la inauguración, del día de la inauguración, del 20 de agosto de 1933. Se ve la calle Lota en esa época, ¿no? Con los muy buenos vehículos, ¿no? Para historiadores como de técnica también muy interesante. Pero sobre todo si nosotros vemos que en el día de inauguración había aquí todavía la construcción o los restos de construcción. Y aquí vemos cómo era típico cuando había construcciones también ponía allá las banderas. Y aquí vemos también la bandera del partido nazi con la swastika, que también tenía un papel importante, esa bandera, en la comunidad protestante en Santiago, pero también en otras comunidades en todo el país.
Entonces, yo cuando hice mis investigaciones en los años pasados, la gente me contaba la historia de esa bandera con la suástica de la comunidad en Valparaíso, de la comunidad en Osorno. Eso no solamente fue un fenómeno de Santiago, sino fue un espejo del patriotismo y también de la apertura para el nacionalsocialismo de esa época. Y también cuando vemos el programa de ese día de la inauguración, nos damos cuenta de la cercanía del pensamiento religioso y del pensamiento político en ese día. Tenemos todavía los discursos y la prédica de ese día de la inauguración. La prédica fue dada por Karl Steiber, que probablemente los que tienen más que ver con Osorno van a conocer. Tengo aquí varias fotos que Rosmarie me entregó como Karl Steiber, como pastor un poco más joven. Y en los años después, aquí Karl Steiber, que era el pastor de Osorno por muchos años, después de su jubilación o de su vuelta a Alemania, volvió algún día para trabajar todavía en Puerto Montt por algunos años, después del terremoto, pero por la mayoría de sus años era el pastor de Osorno, y también por algunos años, al inicio del tiempo del nacionalsocialismo, era también el líder de la Chile Synodo, el Chile Sínodo, que era la organización de las comunidades alemanas en esa época. Y en la misma forma como el partido alemán, el partido de los nacionalsocialistas, quería juntar todas las organizaciones, los clubs, los vereine, a una organización central, había también su deseo y también de su predecesor de juntar las distintas comunidades en Chile, a formar, unir esas comunidades para tener una iglesia con un líder, un superior espiritual con un poco más poder. Entonces, ese fue el papel de Steiber, y él hizo la prédica, o dio la prédica de ese día, y él habla de un alzamiento, y él hizo una comparación entre el alzamiento del pueblo alemán en Alemania y en todo el mundo con el inicio del nacionalsocialismo y el alzamiento del templo en Santiago. Entonces, estamos construyendo algo nuevo. Eso fue un poco la onda de esos años. Y también en forma teológica, él compara el pueblo de Israel como pueblo elegido en su camino a través del desierto hacia la monte o hacia la tierra prometida. Compara eso con el pueblo alemán, que también en su perspectiva es un pueblo elegido, también de alguna forma divina, y el desierto para él eran los años 20, con todos los conflictos políticos que había en Chile como en Alemania entre los distintos grupos y partidos y eso, y ahora ve que el pueblo elegido, el pueblo alemán, ahora se alza de forma política, pero también en las colonias alemanas ahora ya tiene más importancia, y ese edificio para él era un símbolo para eso. Entonces se nota la legitimación religiosa también de los hechos políticos de esa época. Otra persona que dio un discurso en ese día era Adolf Schwarzenberg. No sé si algunos de ustedes conocen todavía a Adolf Schwarzenberg. Adolf Schwarzenberg en los años después, o muchos años después, también llegó a ser pastor en Valdivia, sin estudiar teología, interesantemente. Pero en esos años, en los años 30, él era el líder de la organización de la Juventud Nacional Socialista,
oficialmente se llama Deutsch-Chilenischer Jugendbund, y era una organización de jóvenes que de forma muy nacionalsocialista se organizaron con el ejemplo de la Hitlerjugend en Alemania, y él también era muy involucrado en su comunidad luterana en el sur, pero era también el presidente de los jóvenes en todo Chile, de esa agrupación, y él también hizo un discurso y dijo que la iglesia, sobre todo la iglesia del Redentor allá en Santiago, es como un lugar santo para el pueblo y para los deseos espirituales de todo el pueblo. Entonces, él también explicaba que no solamente es el templo de la comunidad luterana en Santiago, sino todo el pueblo alemán en Chile ahora tiene un lugar representativo, expresión también de sus sentimientos espirituales, de alguna forma. Entonces se notaba que también la historia del templo es muy, o de la interpretación del templo, ¿sí?, es muy conectado allá con el pensamiento político de esa época. Eso quizás suficiente para el templo, pero para añadir un poco más lo que pasó en los años 30 y 40, en el tiempo del nacionalsocialismo. Y para explicar eso es importante nombrar a una persona que es importante, como tan importante para la historia de la comunidad de Santiago como casi ninguna otra, Friedrich Kahle, que varios de ustedes ya nombraron, y estoy muy sehr geehrt und me alegro mucho de tener muchos familiares de Friedrich Kahle ahora con nosotros, y al mismo tiempo tengo mucho cuidado de hablar de su padre, abuelo, tatarabuelo, porque todo lo que yo sé y conozco de él, por supuesto, solamente conozco a través de los documentos. Yo leí muchos documentos, cartas de él, informes y lo que sea. Entonces es natural que nosotros tenemos perspectivas muy diversas, dependiendo de cuáles textos leemos y cuáles conocimientos tenemos de esa persona. Pero sin embargo, quiero hablar un poco de Friedrich Kahle, que de verdad también fue importante para la historia de la comunidad en Santiago, pero también la historia de toda la iglesia protestante y después luterana en Chile. Tengo también aquí algunas fotos de él. Aquí una foto cuando era todavía un poco más joven. Friedrich Kahle era de Baden-Württemberg, o en esa época de Württemberg, se decía. Estudiaba en Tübingen, trabajaba también en el Stift en Tübingen, era un muy buen estudiante y alumno, muy inteligente, tenía una scholarship, una beca para estudiar también en los Estados Unidos, y en esa época era algo muy especial, lo que no hicieron muchos teólogos alemanes, pero eso también le ayudó no solamente para hablar inglés, sino después también tenía un vínculo también con las iglesias en los Estados Unidos, que en los años 50, 60 llegó a ser importante. Y Kahle, como muchos de los otros pastores, llegó en una edad muy joven también a la comunidad en Santiago, en el año 1930. Hoy en día, cuando la iglesia alemana manda a un pastor al extranjero, por ejemplo, a la comunidad de la reconciliación, ¿no?, o a otra comunidad en el extranjero, normalmente se necesitaba mucha experiencia pastoral. Uno tiene que ya trabajar por lo menos después de su vicariado por 5 años en una comunidad alemana antes de ir al extranjero. En esa época ya los pastores muy jóvenes, muchas veces también los solteros, fueron al extranjero, y muchas veces las comunidades quisieron también jóvenes solteros, por un lado, porque ellos podían trabajar por muchos años todavía en Chile sin pagar costos de viaje en algunos años más. Y número 2, había el gran interés muchas veces buscar una esposa para el pastor en el lugar donde trabajaron,
para también integrar al pastor incluso más a la comunidad alemana. Entonces el pastor Karl sí tenía familia y fundó una familia en Santiago y se quedó por casi su entera vida pastoral. Aquí tengo una foto aquí en el púlpito de la Iglesia del Redentor y aquí otra foto cuando Karl era un poco más anciano. Entonces, él era el pastor de la comunidad en Santiago desde el año 1930 y también llegó a ser el líder de la iglesia protestante, entonces ya de la Deutsche Evangelische Kirche en Chile, Iglesia Evangélica Alemana en Chile, como la iglesia se nombró en el año 37. En ese año, cuando cambiaron el nombre, cambiaron los estatutos y quisieron acercarse incluso más a la iglesia en Alemania. En ese año, Karl fue elegido como el líder o el obispo, ¿no? El nombre oficial era Präses en esa época. Varios años después, él recibió el título Propst, ¿no? Muchas veces en Chile, en español, se dice obispo nomás, para explicar su papel entre los otros pastores y en la comunidad. Entonces, Karl, según su carácter, según todo lo que leí, era una persona que siempre buscaba la armonía, buscaba un balance, un equilibrio entre los distintos grupos. Casi siempre, como su estilo de liderazgo fue siempre mostrar comprensión para las necesidades y opiniones de ciertos grupos, pero también balancear esos intereses con otros grupos. Entonces, en el tiempo del nacionalsocialismo fue similar. Él sí tenía un gran patriotismo, como casi todos los pastores de esa época. Sentían mucha cercanía con lo que pasó de forma social política en Alemania, pero al mismo tiempo no era persona de la extrema. Entonces él siempre intentó también en su comunidad balancear los distintos grupos. Él fue miembro del partido, como la mayoría de los pastores también, y a pesar de su estilo un poco más moderado, él también intentaba tener una muy buena relación con sus superiores. Eso se refiere a los superiores eclesiásticos, como el obispo en Alemania, pero también a los superiores del partido nazi. Un ejemplo para eso es el año 1937, cuando él organizó junto con la embajada alemana y también el partido nazi en Chile, la Auslandsorganisation, una exposición de libros alemanes en la Biblioteca Nacional en Santiago. Él sabía mucho de literatura, él también enseñaba literatura en la universidad, mientras lo podía. Después, a causa de su ciudadanía alemana y su membresía al partido, no fue permitido enseñar más por algunos años, pero sí sabía mucho de literatura, enseñaba literatura. Entonces, él organizó, la embajada le pidió organizar una exposición de libros, y eso fue importante para mostrar la cultura alemana y también mostrar que en el tiempo del nacionalsocialismo también hay una cierta forma de cultura, también de forma de libros. Entonces después él no solamente organizó esa exposición, sino escribió al obispo en Berlín y también al partido nazi en Berlín, y destacó la importancia que él tenía para organizar esa exposición. Entonces fue importante que también los superiores nazis tenían una buena impresión de él, y él, en algunos casos un poco más difíciles, cuando había conflictos con otros pastores que no eran tanto a favor del partido nazi, como el pastor Klimp en Temuco, por ejemplo, él siempre intentaba tener una muy buena relación con la Auslandsorganisation, o sea, con la NSDAP.
También en sus sermones se mostraba una gran cercanía con el tema del nacionalismo. Y interesante es que tenemos el sermón de él de la Pascua de la Resurrección del año 1941, cuando también el tema del alzamiento o del resurgimiento también es importante para él. Jesús allá vence la muerte, entonces allá gana la vida de nuevo, y también de la misma forma el pueblo alemán gana vida después de varias batallas en la Segunda Guerra Mundial de nuevo, y ahora se alza para ser más poderoso todavía. Entonces allá también se ve una legitimación política o legitimación de los hechos políticos a través de la religión o de motivos religiosos en por lo menos algunos de sus sermones. Pero el tema del nacionalismo y por una parte también del nacionalsocialismo era importante para él. En los años después de 45, él también fue preguntado por su membresía. También las autoridades alemanas preguntaron por su membresía, y él dijo solamente que él, como los otros pastores, pensaron que de esa forma podían servir a la iglesia y al pueblo alemán de forma mejor. Entonces no mostraba también los años después, de forma escrita por lo menos, ningún arrepentimiento, sino solamente explicaba o justificaba por qué ser miembro del partido era necesaria, y era su elección, la elección de él y de su esposa en esa época. Quizás eso para dar una pequeña imagen del tiempo del nacionalsocialismo. Hanna, du bist noch stumm geschaltet. Ja, es passiert allen. Ja, muchas gracias, Daniel. Para mí fue muy interesante igual el vínculo con el templo. Eso yo no lo sabía tan claro. Lo que sí, que el tema obviamente era presente del nacionalsocialismo en el pensamiento también de los pastores, no extremo, pero sí que eso lo había escuchado antes. Pero eso el vínculo del templo me pareció interesante. Y importante saber, bueno, después la iglesia se cambia enormemente, ¿no? No al tiro, no inmediatamente, pero sobre todo en los años 60, 70, y ahí también hay varias cosas interesantes que suceden, que tú nos puedes contar un poco más. Bueno, después de 45, la situación en Alemania cambió completamente. Como Alemania como imperio alemán perdió la guerra, entonces había un inicio de muchas formas, un inicio político, por supuesto, pero también un inicio de la iglesia protestante en Alemania. Entonces las autoridades eclesiásticas cambiaron, y también el obispo que era responsable para las comunidades del extranjero también cambió, que llegó a ser Martin Niemöller. De él vamos a escuchar un poco más tarde también. En Chile, por supuesto, se notaba la fin de la Segunda Guerra Mundial también. La situación para los alemanes en Chile también cambió después de 45, pero en muchos aspectos no fue un cambio tan drástico, por supuesto, como por los alemanes en Alemania mismo. La gran cercanía de los alemanes con su patria también se mostraba también en la iglesia con gran acciones diacónicas, acciones de ayuda. Se fundó el Comité de Socorro para Alemania. Ese fue un comité ecuménico de la Iglesia Protestante y la Iglesia Católica, pero hay que decir que en primer lugar la Iglesia Protestante y allá en primer lugar Friedrich Kahle eran las personas responsables. Junto con, con la Liga Chileno-Alemana y con los masones también, la
masonería, se dice. También alemana, una de las masonerías alemanas en Santiago. Esos 3 o 4 grupos ya empezaron con un comité de socorro que de verdad en esos años hizo un trabajo enorme para ayudar a los alemanes, a los compatriotas en Alemania. Entonces, a pesar de que Chile es un país chico y la comunidad alemana era una comunidad no tan numerosa, en la lista de las ayudas al extranjero, Chile con su comité era en el número 3 de todos los países con su volumen de ayuda, que tenía lugar a través de la Cruz Roja, por un lado, pero también, por un lado, a través de Escandinavia, cuando políticamente era más difícil de mandar ropa, mandar alimentos, mandar cosas técnicas a Alemania. Entonces, eso fue un tema muy importante a fines de los años 40, una forma de diaconía, pero de los alemanes en Chile hacia los alemanes en Alemania. Y interesante era, por supuesto, cómo se trató el tema del nacionalsocialismo en Chile y también en las colonias alemanas y la comunidad, ahora las comunidades alemanas. Y allá también las comunidades protestantes eran un espejo de la sociedad alemana o de las colonias alemanas de esa época. Entonces, las informaciones llegaron solamente con atraso y muchas veces había una forma de inseguridad en quién creía y qué creía, cuáles informaciones eran de verdad y no eran de verdad. Entonces, ya desde el siglo XIX, el tema del patriotismo y sentirse alemán era tan importante que era muy difícil para muchas personas con descendencia alemana entender lo que pasó en Alemania y creer también los crímenes que los nacionalsocialistas cometieron. Y una anécdota o un ejemplo para mostrar eso de forma muy clara fue la visita el obispo para las comunidades alemanas en el extranjero en el año 1950. Entonces, antes, el predecesor de Martin Niemöller era Theodor Heckel, una persona, no un nazi fervente, pero sí una persona que siempre buscaba la cooperación con el gobierno de Hitler y especialmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Martin Niemöller era miembro de la Iglesia Confesante, la Bekennende Kirche. Estaba en la cárcel, en el campo de concentración, y era conocido en todo el mundo, también en América Latina, también por su lucha religiosa y su lucha política, también con el nacionalsocialismo. Entonces, él viajaba en el año 50 a América Latina, por supuesto, para ver y entender cómo está la situación de las iglesias alemanas allá, pero también para mostrar y comenzar que de verdad la iglesia del pasado era una iglesia que también asumió mucha culpa, sobre todo en el tiempo del nacionalsocialismo. Y había grandes conflictos entre Niemöller y las comunidades alemanas que él visitaba. Él viajaba a Brasil, a Argentina y a Chile. Y también en Chile, él por un lado recibió mucha atención pública, porque era la primera figura alemana que viajaba a Chile de forma oficial después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él se juntaba con el cardenal católico, con el presidente del país, y tenía muchos encuentros políticos importantes. Él predicaba en el Redentor el día de Pentecostés en la mañana, pero también predicaba en una iglesia metodista el día de Pentecostés en la tarde. Entonces se notaba que la cooperación ecuménica
Y ecuménica se refiere al trabajo internacional en distintas lenguas y al trabajo ecuménica sobreconfesional con otras confesiones, por lo menos protestantes, pero también con la Iglesia Católica. Era para Martin Niemöller muy importante, que para la Iglesia protestante antes no tenía mucha importancia, y tampoco para los pastores en Chile. Ellos se enfocaron mucho en sus propias comunidades, en la conexión entre las comunidades alemanas, luteranas en Chile, pero no con la Iglesia Católica y no con otras iglesias en Chile tampoco. Eso cambió ahora. Para Martin Niemöller eso era importante. Y también había grandes conflictos cuando él, por ejemplo, participó en la conferencia pastoral allá en Chile. Él se juntaba con todos los pastores de la iglesia en Chile y había grandes controversias porque los pastores no podían creer que de verdad 4 millones de judíos fueron matados en la Segunda Guerra Mundial por el Holocausto. Y tampoco no todos podían creer los crímenes que cometió Hitler a muchos grupos en la Segunda Guerra Mundial. Niemöller mostraba una forma de arrepentimiento y también pedía a las iglesias en el extranjero también de cambiar su rumbo de una forma muy radical. Y muchas otras iglesias con su larga tradición alemana no podían entender y no podían seguir a su petición de forma inmediata. Entonces, había una situación muy tensa y también cuando él viajaba a Alemania, dio entrevistas en Alemania y se quejaba también de los tradicionalistas en América Latina, y también la prensa alemana en Argentina y en Chile se quejaba también de Niemöller. Se notaba que en esos años 20, 30, 40 habían mundos diversos y sobre todo con 45 había un cambio tan drástico que fue muy difícil de entender para los alemanes en Chile como en muchas otras iglesias en América Latina. Y eso se mostraba allá. Tengo aquí también 2 fotos de Niemöller. Un momento. Aquí una foto de Niemöller allá, un poco más joven, y allá un poco más anciano también. Y él, después de su viaje a Chile, también quedaba en contacto con algunos chilenos, por supuesto con los pastores, eso fue parte de su trabajo, pero había también varios alemanes que huyeron de Alemania, que emigraron a Chile por razones políticas o razones étnicas. Y ellos también, había algunas personas nomás, pero esas personas también tenían correspondencia con Niemöller y le escribieron que tenían la sensación de que también muchos pastores y muchas comunidades todavía no entendieron que de verdad el gobierno del nacionalsocialismo, de los nacionalsocialistas, era un gobierno de delincuencia y que era un gobierno que era responsable para la matanza de tantas personas. Había mucha conversación entre esos lados en los años 40 y 50, que también Niemöller dio la impresión que las comunidades en Chile también vivieron todavía un poco en su mundo de los años antes 45. Voy a aquí terminar la presentación. Y ¿qué pasó más? En Chile la vida siguió. Eso fue como el tema de la reflexión del nacionalsocialismo, pero sin embargo, por supuesto, como tú dijiste, Hanna, la iglesia cambió de a poco. Y también una persona muy importante era de nuevo el Friedrich Kahle, sobre el cual hablamos.
Friedrich Carle, por un lado, todavía mantenía su forma de cercanía con Alemania, pero al mismo tiempo se dio cuenta que la Iglesia tiene que cambiar para poder predicar y proclamar el Evangelio en Chile. Eso significa que él empezó con una cooperación ecuménica, sobre todo con la Federación Luterana Mundial, con el Consejo Mundial de las Iglesias. Él, a través de sus conocimientos de los Estados Unidos, tenía buenos contactos con las iglesias luteranas en los Estados Unidos y también pidió ayuda. Por un lado, una forma de ayuda de recursos materiales, de autos, vehículos, plata, pero por otro lado de pastores. Él entendía que la iglesia en esa época era una iglesia alemana, pero tenía que abrirse hacia su entorno, hacia el mundo chileno, hacia la lengua española, hacia otras esferas sociales. Y esos fueron cambios importantes para la iglesia en los años 50, 60 y 70, ¿no? Con también los conflictos que conocemos en los años 70. Pero él, en su forma muy cuidadosa, pero sí con una visión, logró al final que el nombre de la iglesia cambió. Desde Iglesia Evangélica Alemana en Chile, Deutsche Evangelische Kirche en Chile, hacia Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Entonces, a causa sobre todo de su insistencia, fue posible cambiar el nombre desde alemán hacia luterano. Él también es responsable que ahora hablamos de los luteranos en Chile. La mayoría de las comunidades en Chile, también la comunidad en Santiago, no era una comunidad luterana, sino oficialmente una comunidad evangélica, una comunidad unida. Pero para él la confesión luterana era tan importante que él dijo que sí, que toda nuestra iglesia tiene que ser una iglesia luterana. Y por supuesto, él también quería cooperar también con las grandes federaciones luteranas mundiales y vio muchos efectos positivos a través de enfocar también el perfil luterano. Y él empezó con la invitación de misioneros con la lengua española, que también fundaron primeros grupos en Santiago, en Osorno, en Concepción, en varios lugares. Esos cambios provocaron muchos conflictos también. La gran mayoría de la conferencia pastoral no quería cambiar el nombre de la iglesia, no quería abrirse de esa forma al mundo chileno y al entorno chileno. Pero sí, Carle insistía y él se quedaba, mientras la mayoría de los otros pastores con el tiempo volvieron a Alemania o se jubilaron y nuevos pastores de Alemania llegaron a Chile. Y esos cambios él podía aprovechar para también cambiar un poco el rumbo de la iglesia. Entonces, muchos aspectos de las iglesias luteranas en Chile que para nosotros son tan naturales, que es una iglesia donde se habla español, que es una iglesia luterana, que es una iglesia que también hace un trabajo diacónico, no solamente a los alemanes, sino a todos. Todo eso ya cambió en los años 50 y 60 y sobre todo a causa de la iniciativa de Friedrich Carle y de algunas otras personas.
Eso es lo que quería compartir hasta este punto, me imagino. Pero aquí también hay una pregunta, no sé, Daniel, si tú puedes responder lo que pregunta Miguel. Porque claro, fue muy interesante lo que dijiste sobre el templo aquí, el Redentor. La historia de la inauguración del templo de Vitacura tiene conexión política social con como lo fue el Redentor. Miguel pregunta eso. Eso ya más adelante, ¿no? Pero quizás sí tiene nexo, ¿no? Con el cambio que tú también describiste. Bueno, no se puede comparar, por supuesto, completamente los años 30 con los años 70. El templo de Vitacura fue inaugurado ya poco antes del sínodo de Vitacura de 1974, que fue un sínodo que fue como tan importante para la historia de la iglesia, que fue como el sínodo cuando también empezó la fractura o la división de la iglesia. Entonces también fue un tiempo político súper importante, también como para la sociedad chilena, ¿no? El año 74, como para la iglesia en la pregunta cómo se trabaja con los derechos humanos. Pero el hecho de construcción del templo, eso fue a través de los cambios, por supuesto, de la topografía en Santiago y la pregunta dónde vivían los miembros de la comunidad de Santiago. Y antes era claro que como la Capilla de Cristo estaba también de una forma de centro, la iglesia de Lota en esa época no era tan en el centro. Hoy día Providencia, bueno, es un muy buen lugar para construir una iglesia. En esa época era muy... no era el lugar central donde vivían los alemanes, pero sí, hoy en día y en los años 50 y 60 era muy, muy buen lugar, pero también con la construcción de la clínica alemana, del colegio alemán, de ciertas formas de vivencias como barrios donde vivían los alemanes allá, fue necesario tener un segundo lugar. Eso de cierta forma es típico para muchas comunidades alemanas en el extranjero. Si ustedes viajan a Nueva York, por ejemplo, en Nueva York tienen la iglesia principal de los alemanes en el centro, ¿no? St. Paul's Lutheran Church, ¿no? Que es una iglesia impresionante, pero la vida de los alemanes o de la comunidad alemana es en otro lugar, White Plains, como mucho afuera. Y un desarrollo similar también tenía lugar en Santiago. Sería interesante leer los discursos de la inauguración de ese templo. Eso no conozco o no tengo presente, pero por lo menos ya la atmósfera en general en la iglesia reflejaba, por supuesto, mucho la situación política, como ustedes saben que también era la razón para los desarrollos de los años 74, 75. Sí. Interesante lo que dijiste de la topografía, pero yo sí siempre entendía, cuando hablo con la gente de la comunidad, que Providencia en su tiempo también fue, o este sector, este barrio también fue un tiempo muy de la colonia alemana. Estaba el club deportivo alemán cerca, bueno, la Lota Schule, también al lado, aquí donde ahora está la Fundación Juvenil de Diabetes, había un colegio también. Pero interesante que ahí fue al revés, que fue primero el templo y quizás después las otras instituciones llegaron. Sí. ¿Hay otras preguntas que quizás quisieran hacer o comentarios? Sería, por supuesto, muy interesante también, si hay tantos familiares también de la familia Kahle, de escuchar un poco de sus perspectivas. Sí. Bueno, yo tenía la oportunidad de hablar con un hijo por lo menos varias veces sobre su padre, pero sería interesante si ustedes tienen más recuerdos o ciertos conocimientos también de su obra.
Yo no soy carne, pero igual te quería agradecer, Daniel. Hoy aprendí más de mi comunidad que lo que había aprendido mucho tiempo. Tanque. Qué bueno. La verdad es que yo como nieto de Friedrich Carler, mucho no puedo contar porque yo en realidad no lo conocí, o con 1 año o 4 años, así que también siempre interesante escuchar algunas otras facetas de su vida. Ahí lo que tengo son los recuerdos siempre más que contaba mi papá de la iglesia de su vida ahí donde estaba hoy día Hanna, de las vivencias en la misma iglesia. Que también en ese tiempo, claro, estaba también el colegio donde está Antonio Varas, o ahí cercano, que sus ideas al colegio al lado allá. Esos recuerdos de la vida de la comunidad allá cercana en Santiago. Y creo que es los recuerdos como anécdotas, que tal vez ahí Krista me puede corregir, pero con el órgano, que no era él, pero que alguien se puso a tocar en el órgano alguna música muy, muy moderna para la época y que escandalizó a toda la comunidad. De esa anécdota me acuerdo que contaba siempre mi papá. Enciende el micrófono, Krista. Krista. Krista estaba diciendo algo. No lo puedo Sí, era el Hatzahat, el organista. Sí. Y yo tengo muchos recuerdos, lógicamente, pero para mí era muy interesante todo lo que el Daniel contó sobre el tiempo de nacionalsocialismo. Yo solamente en Alemania, mi tía me mostró las cartas que mi papá escribía. Y ahí era la primera vez que yo escuché algo que mi papá estaba cerca del nacionalsocialismo, porque en la casa no se hablaba todo. Pero sí, yo con 17, yo después del colegio me fui a Alemania y tenía poco contacto. Así que para mí esto todo es muy interesante y muy emocionante también. Pero el trabajo con el Lutherischen Weltbund, por ejemplo, ahí tenía mucha großen Einblick, porque lo acompañé a Finlandia, donde había un gran congreso. Y todas sus actividades sociales también las habe ich nachvollziehen können. El Pflegeheim y todas esas cosas. Y sé que y el Pfarrer Carle era muy, er war herzensgut. Yo tenía buen contacto con él y en la comunidad también era muy, anerkannt. Y para nosotros, y para mí, por ejemplo, a veces era un problema porque siempre nombraban es la hija y tenía que cuidarme mucho de no hacer una cosa o hablar algo mal. Sí, me cuesta hablar. Ya vivo muchos años en Alemania y hablo un poco español, por eso me cuesta un poco hablar. Más sabe mi hermano Jürgen, pero creo que él ahora no está, no sé si nos escucha. Está conectado, debe estar escuchando, está conectado. Está conectado, pero no sé, a mí me dijo que no sabía si puede participar, pero conectado está. Yo también estoy siempre sorprendido sobre el montón de trabajo que alcanzó Friedrich Carle. La verdad, como el montón de cartas, de documentos, de informes,
Aparte de sus contactos, porque todos decían que él era una persona que buscaba los contactos como pastorales y personales, tenía, era un networker, decíamos hoy día, ¿no? Con todas las instituciones en Santiago. Aparte de eso, conocía bien a su comunidad, trabajaba y tenía una familia con tantos hijos. Entonces yo, como pastor joven, siempre me preguntaba cómo es posible. Pero quizás Alexis, que también participa, sabe que en el obispado probablemente hay más bendiciones para mostrar más talentos. Sí. Tenía muy poco tiempo para nosotros, hay que decir, ¿no? Trabajaba mucho, 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 y tenía 2 semanas vacaciones y entre medio tenía que viajar a Santiago si hay para funerales o algo así. Y tuvo también 3 infartos, ¿no? Sí. Hola, Alexis. Hola, Ana, un gusto de saludarles a todos. Daniel, siempre es grato conocer todo lo que nos enseñas, realmente muy, muy contento, ya que en Cristo algo mencionaba, parece que el obispado no ha cambiado nada en términos de cómo de cómo es el trabajo, ¿no? Pero yo quería preguntarte, Daniel, un poco de post Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se vio afectada, o si se vio afectada o no, la Iglesia luterana, o los pastores o el obispo? ¿Qué consecuencias hubo en la Iglesia que de alguna forma si se vio fortalecida o se vio disminuida en la imagen que tuvo la Iglesia? ¿Cómo fue ese momento? Dices la iglesia como las comunidades luteranas alemanas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te entiendo correcto? Sí. Obviamente la idea, ¿no es cierto?, es si es que ahí hubo una consecuencia de imagen, por ejemplo, o con los pastores, y en Santiago, no sé si es que, porque yo no algo sé acá, ¿no? Pero quizás de Santiago no conozco mucho en eso. Bueno, hay que ver, creo que para contestar eso, el contexto de las comunidades alemanas o de las colonias alemanas en Chile también, había a causa de la historia un vínculo muy fuerte entre muchos alemanes en las comunidades alemanas o las colonias alemanas y el gobierno o ¿cómo se dice? Élite en Santiago y en Chile. Entonces había una gran simpatía desde el gobierno hacia también los alemanes en Chile, también hasta la Segunda Guerra Mundial. A causa de eso también Chile entró muy tarde, en el año 43, en la Segunda Guerra Mundial, y querían evitar conflictos con Alemania también de forma política. Y por supuesto, esa gran solidaridad también perduró a través del 45. Había también medidas legales en los años 44, 45 contra algunos pastores. Había también 2 pastores que no llegaron a la cárcel como siendo alemán, pero fueron, se escribió en las cartas, religiert. Entonces llevaron a 2 pastores afuera, como un poco al desierto, como a pueblos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, para estar afuera, para estar no dentro de las comunidades alemanas. Pero aparte de eso, había tanta simpatía que después del 45, Friedrich Carle en Santiago y los otros pastores continuaron con su trabajo, también con los contactos con los oficiales, con los alcaldes, con el gobierno en Santiago, con las autoridades importantes. Había un grupo pequeño alemán crítico, ese grupo que estaba en contacto con Niemöller también. Ellos siempre intentaron de mostrar que algunos pastores no se comportaron bien durante la Segunda Guerra Mundial y que tampoco han cambiado su opinión política después de 45.
Y eso intentaron mostrar a través de sermones, a través de anécdotas, en varias formas. Ese grupo intentó también demostrar que las comunidades, la iglesia luterana en esa época, no como era una iglesia con una historia difícil y ambigua. Pero ellos no lograron tener una gran resonancia en la sociedad chilena y tampoco tanto como en Alemania. En Alemania, la vista hacia Sudamérica era también ambigua a causa de varios aspectos. Pero en mi percepción, en Chile mismo y también en el extranjero se enfocaron en la construcción o la continuación con la iglesia que tenían y al mismo tiempo hay que decir también que tenían que continuar con las mismas personas y los mismos recursos que tenían. Entonces, a pesar de que las autoridades eclesiásticas en Frankfurt, en Alemania, tenían el deseo de cambiar a los pastores, por ejemplo, ¿no? Si ellos tenían los recursos, hubieran pedido a algunos pastores de volver a Alemania para mandar nuevos pastores allá a Chile, pero no tenían los recursos fiscales ni tenían los recursos personales. Entonces, al final, no podían hacer otra cosa que escribir cartas. Escribían cartas muy impresionantes, entonces también algunos pastores de verdad se enfocaron tanto en su patriotismo alemán y la conexión entre evangelio y patriotismo que las autoridades alemanas dijeron que eso no es correcto y lo explicaron muy bien y de una forma muy extendida, pero al final no tenían las posibilidades de influir desde el extranjero la vida de una forma sustentable. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿O tú quisieras como cerrar con algo o agregar algo, Daniel? Rosmarie, ¿hay algo que tú quieres complementar o algo que te llamó la atención? No, la verdad es que no sé qué más se podría agregar. Fue bastante complejo todo, completo. Bueno, hay tantos otros detalles, pero para lo que tú estabas enfocado fue maravilloso, así que felicitaciones nomás. No hay nada más que agregar. Quizás puedo resumir como mi conclusión personal de la historia allá también de la comunidad en Santiago, de la comunidad luterana en Santiago, es que en esas distintas épocas que intenté demostrar, había, creo yo, la misma pregunta al fondo que nosotros tenemos también hoy en día. La pregunta es simple, que tenemos una tradición y nos tenemos que preguntar cuáles partes de esa tradición queremos mantener y qué aspectos queremos y tenemos que cambiar. Yo creo que hoy en día nosotros nos damos cuenta que la iglesia cambia y tiene que cambiarse de alguna forma porque el entorno cambia. Aquí en Alemania, pero también en Chile, si lo entiendo bien. Entonces, por un lado tenemos una tradición que conocemos, nosotros nos sentimos bien con esa tradición, no somos conservadores de alguna forma, no queremos cambiar completamente. Pero por otro lado, es necesario también como buscar rumbos nuevos de alguna forma. Por otro lado, es importante no completamente identificarse con el entorno, como pasaba en el tiempo del nacionalsocialismo, o también en la Primera Guerra Mundial, que no mencionaba yo ahora, pero que también sería posible mostrar que los pastores en Chile, igual como en Alemania, se identificaran mucho con la política de esa época. El otro un extremo sería no cambiar nada, solamente santificar la tradición
El otro extremo sería identificarse con el entorno y el tiempo contemporáneo. Y allá buscar un buen balance entre mantener lo importante y al mismo tiempo cambiar donde es necesario, para enfocarse en lo central. Y eso es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Yo creo que eso es nuestra tarea que todos tenemos en común, los pastores, las pastoras, igual como nosotros con los miembros. Esa es la tarea que tenemos ahora y a veces quizás se pueda aprender algo de la historia. Sí, es así. Yo creo que eso es siempre una lucha constante y por un lado con la identidad y por otro lado también en general con el mensaje del cristianismo hacia el mundo, ¿no? Y sobre todo ahí estamos en conflicto, hay muchas discusiones. También, claro, cómo entender la Biblia, cuál es el centro y cuáles de los mensajes que también contiene la Biblia, cuando a veces chocan con cosas que hoy en día decidimos de otra forma, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es como la línea? ¿Qué es lo que nos al final orienta en nuestras decisiones y en la forma como vamos a abordar las temáticas? Quizás al final puedo mencionar si una persona quiere saber más de la historia. Por un lado, con muchas ansias, espero la publicación del libro de Rosemary, exactamente. Y lo bueno de Rosemary es que ella no solamente habla, sino ella tiene fotos, ella tiene como una historia visual. Así, eso es por lo menos que yo conozco de ti de Osorno, no conozco el libro de Santiago todavía, pero lo que tú me contaste, sí. Había muchas fotos también que tú pudiste encontrar. Entonces, eso por un lado yo creo que vale la pena. Y por otro lado, si una persona de verdad quiere saber, quiere leer mucho texto sin algunas fotos, también Hannah mencionaba mi tesis, mi doctorarbeit, mi tesis de doctorado que ahora ya recién se publicó, que desgraciadamente existe en alemán solamente, y desgraciadamente es muy caro si una persona quiere comprarse. Se llama Die Kirche unserer Väter, la Iglesia de nuestros Padres, Deutschtumskonstruktionen in der Chile-Synode und der Deutschen Evangelischen Kirche in Chile, construcciones de la alemanicidad en el Sínodo de Chile y la Iglesia Evangélica Alemana en Chile. Si ustedes viven en Alemania, es un poco más fácil porque las grandes bibliotecas por lo menos la tienen. También se lo puedo comprar. Desgraciadamente vale 100 €. La casa editorial hace el precio. Entonces, eso es un precio muy académico. Y también ahora voy a preparar un paquete para las iglesias luteranas, la ILCH como la YELCH, y voy a mandar ese paquete quizás con Kurt Giesel, si funciona, hacia Hannah. Entonces, si ustedes en Chile tienen interés y tienen la capacidad de la tesis en alemán, por favor, como pregúntense a Hannah en algunas semanas más, y quizás allá existe la oportunidad de por lo menos pedir el libro prestado. Y por supuesto sería un sueño algún día también traducirla al español de alguna forma, pero bueno, yo conozco el trabajo de una traducción de un libro ya con un libro mucho más chico. Eso todavía va a durar varios años, me imagino. Sí. Sí. Pero el libro de Rosemary está en español, gracias a Dios. Don Daniel, una pregunta. Sí. Referente al otro libro que tú escribiste, que justamente está en 2 idiomas, sobre la división de la iglesia, la ILCH y la YELCH. Sería interesante como que no se abordó el tema de ese libro y la división de la iglesia. Ese, exactamente, Ana. Digamos, en dictadura.
Entonces, ese es un tema que se tocó menos, digamos, que vino después. Claro, sí. Sí, sí, yo hablé de ese tema también hace como 5 años ya y Hanna me pidió como buscar otros temas para la presentación ahora. Sí, Esa es la razón porque expliqué un poco más del tiempo entre los años 30 y 60, que fue el tema ahora de mi tesis. Pero por supuesto, Hanna, yo creo que ustedes todavía tienen varios libros de ese, si hay interés. Yo tengo aquí varios y también en la bodega tenemos más, así que si alguien se interesa más, y no son tantas páginas tampoco, son como casi 50 40 páginas en cada idioma, ¿no? Sí. No, sí, o en total son como 60, algo así. Con todo. Sí, claro, en esa forma de libro, sí. Sí. Así que... Sí, ese libro también... Lo mismo, porque está este libro y está muy preciso y muy corto y... exactamente. Y ese libro se puede comprar también en Alemania como en Chile. En Chile lo más fácil es a través de Hanna, a través de Lothar. En Alemania hay la editorial chica, Roland Reichel, y él tiene ese libro para 10 euros. Entonces, si uno se interesa cómo también siguió la historia, yo creo que el tiempo del nacionalsocialismo, los años 40 y 50, 60, tiene mucho que ver con lo que pasó en los años 70. Entonces, eso también se puede comprar y conseguir aquí en Alemania. ¿Dónde se puede comprar? Voy a mandar el link por el chat, un momento. Voy a buscarlo. Er schickt den Link in dem Chat okay. von dem Zoom. Danke. Ja. So. Ich stelle gerade den Link hier in den Chat, pongo el link en el chat y quien tiene interés allá puede verlo. Ja. Bien, entonces muchas gracias, Hanna, por la oportunidad. No, al revés, gracias a ti por tu tiempo, para hablar y ahora para estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por participar, escuchar con interés. Si conocen a alguien quien se perdió esta tremenda charla, puedo avisarle que lo vamos a publicar en el canal de nuestra comunidad, Iglesia Luterana El Redentor. Quizás no ahora al tiro, pero yo espero como tenerlo más tarde mañana, y lo voy a también compartir el enlace, así que después si quieren pueden revisar de nuevo o pueden compartir la charla con las personas que la han perdido ahora. Y a ti de verdad muchas gracias, Daniel, vielen Dank y gracias a ustedes por también compartir este momento. Bueno, que tengan una buena celebración de sus 135 años con una historia tan larga y tan interesante. Gracias. Bueno, gracias, Daniel. Muchas gracias, muy Gracias. amable. Gracias. Estén todos muy bien. Gracias, Rosemary. Es un gusto de verte, Rosemary. Igual, gracias. Igualmente. Nos vemos. Saludos a todos.